La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Osvaldo Erazo, el secretario de la Cámara Nacional de Distribuidores y Derivados de Petróleo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estimada Gisela, qué gusto saludarla y a través suyo a toda su distinguida audiencia. Muchísimas gracias. Osvaldo, para nuestros oyentes, voy a poner un ejemplo que puso Diario El Comercio que me pareció muy clarificador. El dueño de un vehículo pequeño con un tanque de 12 galones va a necesitar $56 para llenar su tanque, es decir, el 17% más de lo que pagaba hasta el mes pasado, cuando el precio estaba en $3.98. ¿A qué se debe la subida en el precio de la gasolina súper? Bueno, el precio de la gasolina súper lo fija el gobierno, lo fija el Estado. Esa es una facultad que tiene el presidente de la República para actualizar los precios, incrementar, mantener o disminuir los precios de los combustibles. Entonces, eso le permite el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos del presidente de la República. Tienen decretos, ¿no es cierto? Y la gasolina súper está liberada en su precio desde el año 2018. En agosto del 2018 subió la gasolina súper de 2.26 a 2.98, fue el primer incremento. Y en diciembre del 2018 ya le liberaron el precio. Entonces, el precio ha tenido incrementos, subidas y bajadas del precio de la gasolina. Este dato, el precio de 4.66, realmente es un precio ya inalcanzable para la mayoría de quienes consumían incluso ya la gasolina súper, no digamos de la gasolina extra, sino ya de la gasolina súper. Y eso ha tenido una migración constante del consumo de la súper al consumo de la gasolina extra. Y eso genera una serie de problemas, primero para el Estado, porque se está pasando de un combustible que no está subsidiado a uno que está subsidiado en $1 por galón. Sí, primero. Y aparte de eso, es un combustible, la gasolina extra, que paga menos IVA. Entonces, por cada galón, el Estado deja de percibir como $1.30 por galón. Y si es la Ecopaís que se utiliza en la costa, ahí es más grave aún, porque el Estado se perjudica en $1.50 casi. ¿Por qué? Porque la gasolina eco, por el pretexto de que tiene un porcentaje mínimo de etanol, es más cara. Entonces, ese es el motivo por el cual este momento ha subido el precio, y principalmente porque toman como referente los precios internacionales del petróleo, los precios internacionales de los combustibles. Hay que tener en cuenta de que el país, el Ecuador, a pesar de ser país petrolero, entre comillas, es deficitario en el consumo de combustibles. Prácticamente el 70% de los combustibles que consumimos aquí en el país es importado. Entonces, los precios internacionales tienen mucha influencia en los precios de los combustibles y en los subsidios. También hay otros factores, Osvaldo, y es justamente, leía que un experto hablaba sobre cuánto ha influido también el tema de la invasión rusa en Ucrania, ¿no? El precio del petróleo ya era antes de que sucediera esto alto, ya estaba alto, pero con la guerra pues se disparó a niveles sobre los $100 por barril. ¿Esto tiene relación también con el incremento del costo de las gasolinas? Claro, el precio del petróleo primero tiene incidencia directa en los precios de los combustibles, ¿no es cierto? Pero antes de la guerra, el precio del petróleo ya llegó a los $85, que es un precio sumamente alto. No olvidemos de que aquí en el país se presupuestó un barril de petróleo con 59.2, y antes de la guerra ya estábamos con 85 y después llegó a 125. Hoy día ya, después de una baja que estuvo la semana anterior, que estuvo menos de $100, este dato está alrededor de $106 el precio referencial. Si se mantiene ese precio de $106 del WTI por el resto del mes, el próximo ajuste debería ser de la gasolina súper con una tendencia a la baja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el cálculo que hace el gobierno es en función del precio promedio del mes anterior. Y en el último ajuste que hicieron con relación a febrero, el precio promedio del WTI estuvo en $110 por barril.
En cambio, el próximo estará alrededor de $103. Entonces debería existir una disminución entre un 7-8% del precio de la gasolina súper. Pero igual, el precio que calculen va a seguir siendo un precio sobre los $4, que va a ser un precio todavía, un precio alto. Y esto también genera que cada vez el consumo sea menor de este producto. Y las estaciones de servicio, obviamente, tener toda una infraestructura para poder atender a un producto que apenas representa o que ni siquiera llega al 4%. ¿Cuánto ha retrocedido la participación de la súper en el consumo de las gasolinas? Bueno, si nosotros revisamos datos históricos, ¿no es cierto? En el año 2011, antes de que mejoren el octanaje, entre comillas, en el 2012, la gasolina súper representaba el 13.8% del total de combustibles del sector automotriz. Después, en el 2018, era el 9%, y actualmente no llega ni al 4%. Eso significa de que el consumidor prefiere este momento lo que es precio a lo que es calidad. Y toda esta situación genera una serie de problemas en el mercado. Entonces, según lo que usted me dice, una subida del precio del petróleo es positiva para Ecuador, pero solo parcialmente, porque aunque significan mayores ingresos, implica que sube el costo de los combustibles importados y esto hace que la gente deje de consumir la gasolina súper. Bueno, pero también hay que tener en cuenta de que si le vemos en términos globales, ¿no es cierto? El beneficio para el país es mayor por el incremento del precio del petróleo que la importación de combustibles, porque en volumen exportamos más petróleo que en volumen importamos combustibles. Entonces, en términos brutos y en términos netos, siempre va a haber un beneficio para el país en lo que se refiere a mayores ingresos y son recursos frescos que le permitirán al gobierno para replantearse en sus objetivos, porque realmente de $59 que tenía presupuestado a $106 que estamos de promedio actualmente, es mucha la diferencia y para lo cual el gobierno debería replantearse muchos de los objetivos. Según algunas declaraciones que leía de usted decía que en el país que el país importa gasolina de 93 octanos, pero acá entiendo que decía usted que se mezcla y resulta una gasolina de 85 octanos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la gasolina súper que nosotros consumimos es igual de muy mala calidad? Esta cuestión debería aclararlo Petroecuador, porque si revisamos datos, no solo de Petroecuador, sino del Banco Central, en el año 2021, se importaron 14 millones de barriles de gasolina de 93 octanos. 14 millones de 93 octanos. Pero se utilizaron 2.5 millones como gasolina súper. O sea, ¿qué se utilizó la diferencia? O sea, la diferencia, 11.5 millones de barriles de gasolina de alto octano se importó para mezclar con gasolina de bajo octano o nuestra. Si ya somos deficitarios, si estamos importando un 70% de los combustibles, yo creo que ya tocaría analizar otros escenarios e importar de una vez el 100% con calidad alta, porque estamos con precios altos, no solo en la gasolina súper, sino también en otros productos, pero asimismo la calidad debería ser a calidad internacional. No olvidemos, Gisela, que cuando estábamos en el confinamiento empezó esta situación de los incrementos paulatinos de los precios. Pero en noviembre del 2020, en la mitad de lo que estábamos con los incrementos de los precios, nos bajaron la calidad de la gasolina extra, que era 87 octanos antes y ahora estamos con 85. O sea, debieron por lo menos como compensación social, deberían habernos mejorado la calidad y más bien hicieron al contrario, nos bajaron de 87 a 85 octanos. Ahora, ¿qué pasa entiendo que el precio también va a variar entre estaciones de servicio, ¿no? O sea, pone el límite es el que pone Petroecuador, pero de ahí cada estación de servicio va a poner el precio que considera, o sea, pueden competir los precios. El precio de los combustibles está atado al precio internacional del petróleo. Entonces, quien pone el límite es el mercado. Sí. Petroecuador mensualmente saca un producto y pone un precio sugerido. Pero el precio sugerido para las estaciones de Petroecuador.
precio sugerido para las estaciones de Petroecuador y en realidad para todas las estaciones de servicio. Y las estaciones de servicio, algunas podrán subir 10 centavos como se ve en este momento y otras podrán bajar 10 centavos. Y hay diferencia entre 20 y 25 centavos entre una estación a otra estación. Ya depende de cómo manejen ellos su publicidad y cómo atraigan a los clientes. Pero esta situación en realidad le perjudica mucho a las estaciones de servicio con otros problemas que existen. Por eso es que las estaciones de servicio para el 25 de abril tiene programado un plantón aquí en la ciudad de Quito frente al Palacio de Gobierno. Y ¿van a protestar para qué? ¿Cuál es la decisión que esperan que tome? Si está liberado el precio de la gasolina súper. Eso no va a cambiar. Antes la gasolina súper le daba un oxígeno, ¿no es cierto?, a las estaciones de servicio, oxígeno financiero a las estaciones. Pero en este momento, con esos precios que se están manejando, en realidad no, y más bien, como decía hace un momento, el Estado se está perjudicando. Eso significa que se debería replantear cuáles deberían ser las estrategias del gobierno al definir los precios, e incluso no solo en la gasolina súper. No olvidemos de que aquí en Colombia no es necesario de que manden a sus técnicos del gobierno a otros países a que estén analizando. Aquí en Colombia hay buenas prácticas que podríamos nosotros aprender. Ellos tienen un fondo de estabilización. Con eso el precio tiene un precio base y un precio tope. Por eso es que ellos tienen en la gasolina similar a la EFTA, que es de mejor calidad, tienen un combustible que no pasa de los $2.40 y nosotros estamos desde octubre con $2.55. Un precio mayor al que se impuso en octubre del 2019, ustedes recordarán que ahí fue en 2.39, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno debería replantearse cuáles son las estrategias y ver cuál sería el ¿Y no sería mejor impulsar o incrementar la capacidad de nuestras refinerías? Porque según entiendo, a pesar de que somos un país petrolero, pues Ecuador importa combustibles porque sus 3 refinerías no tienen la capacidad suficiente para abastecer la demanda que tenemos en nuestro mercado. ¿No sería entonces mejor pedir que se impulse el trabajo o la capacidad de nuestras refinerías? Hubiese sido bueno, por ejemplo, la refinería de Esmeraldas, que es la principal refinería del país, que luego de la repotenciación no solo se incremente en volumen la refinación, sino que hubiese sido bueno también de que mejoren la calidad de los combustibles, pero eso no pasó. No olvidemos que la gasolina extra tiene como límite 650 partes por millón de azufre. La gasolina super tiene como límite 400. Me tengo que despedir, se nos acabó el tiempo, se me fue rapidísimo, pero es un tema súper importante y yo creo que por ahí debería ir, porque si no funcionó lo que se hizo en la refinería de Esmeraldas fue por actos de corrupción, pero eso no quiere decir que ese no sea el camino que deberíamos seguir. Exacto, Gisela. Un gusto, gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros en esta entrevista Osvaldo Erazo, secretario de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo.